¿Qué tal, Rodolfo? Qué gusto saludarte a ti y a la audiencia. Muy buen día. Gracias, Alejandro. Alex, buenos días. Pues una tragedia la que viven ustedes allá en la Ciudad de México. ¿Se tienen datos hasta este momento? ¿Cuántas personas fallecidas? ¿Cuántas personas están heridas? ¿Hay información preliminar? Pues mira, han estado dando un poco a cuentagotas esa información. Yo no quiero dar algún dato en las últimas horas porque... Alex, se nos está viciando la comunicación. ¿Pudieras moverte un poco del lugar en el que te encuentras? A ver, ¿por ahí está bien? Ahí escuchamos mejor, Alejandro. Perfecto. Nos Sí, dices... te decía yo que no quiero dar una cifra que se ha estado moviendo como disputa. Te dicen, quisiera un poco, si me permites. Sí, Alejandro, seguimos con una mala comunicación. Si me permites, colgamos y volvemos a marcar para restablecer la comunicación. Ya me puse en una zona donde está mejor. ¿Ahí se oye bien? Ahí ya se escucha mejor, sí. Sí, te comentaba que pues el asunto con esa línea es, si me permiten abordarlo desde este punto de vista, Sí. es que siempre se habló que tenía problemas estructurales, problemas de construcción, problemas, sobre todo, Rodolfo, Sí. en lo que tiene que ver con las vías. Decían, bueno, estudios técnicos, nada de que decían estudios técnicos, Sí. apuntaban, y por eso hubo que hacer una obra de, digamos, de reajustamiento de toda esa línea, Sí. que los rieles de las vías no eran compatibles con las llantas o con las ruedas de los trenes. En este caso son ruedas porque, digamos, un poco para ilustrar al auditorio, la mayor parte de los trenes de los metros acá, de los vagones acá en la Ciudad de México, son llantas. Así es. Son llantas que vienen sobre rieles y están muy bien adaptadas, ¿no? Así Y es. en este caso, la línea 12 utiliza el riel típico y la rueda típica de los trenes, la rueda metálica. Sí, así es. Había unas curvas, lo que dijo el dictamen técnico, estoy hablando por ahí de 2014, el gobierno de Miguel Mancera aquí en la Ciudad de México. Que fue quien sucedió a Marcelo Ebrard, exactamente, damos acotación, Marcelo Ebrard construyó la línea 12. Así es. El secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard, y quien liberó todos los pagos, fue Mario Delgado hoy presidente de Morena. A ver, ese es un buen dato. Sí. Era cuando se construye la línea 12 del metro en la Ciudad de México, era jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubon. Y Correcto. subsecretario de Finanzas era Mario Delgado, hoy presidente nacional del partido Morena. Exactamente. Y el subsecretario de egresos de Mario Delgado era Vidal Llerenas, que hoy es alcalde de una demarcación territorial acá en la Ciudad de México que se llama Azcapotzalco. Entonces, las deficiencias que encontraron es que había unas curvas muy pronunciadas y además como no eran compatibles las ruedas del tren con los rieles, sí. En esas curvas el metro se iban desgastando las vías y se iban desgastando las ruedas más de lo normal, pero sobre todo el riesgo siempre en esos momentos fue que ese pequeño roce adicional de las llantas con el riel iba moviendo pues micromilímetros, claro, la vía y al mismo tiempo la trave, que es esto que le llaman las ballenas, ¿no? Los que van arriba, porque la construcción del metro es, perdón que dije cerrar traves, son traves o pilares o columnas construidas ahí, pero llegan y montan a las ballenas que ya son preconstruidas en otro lado. Alejandro, para que quienes nos están escuchando y viendo, son unos postes, por así decirlo, unas columnas, sí, y sobre eso se montan las ballenas, que es donde corren las vías en las que va transitando los vagones del tren metro. Exactamente, y entonces lo que dicen los expertos, bueno, de ayer a hoy hay como unas, te decía que se mueve muy ligeramente. Y lo que dicen los expertos ayer, Gaviño, Luis Gaviño, el exdirector del metro, director del metro con
con Miguel Ángel Mancera, quien se encargó de esta reacondicionamiento de la línea 12, ayer dijo que es muy probable que ese roce adicional haya ido durante los años desplazando ligeramente la ballena, despegándola de una de las columnas hasta que ayer se venció. Sí, esa es la hipótesis que él manejó ayer, y eso, bueno, de alguna manera podría tener que ver, él lo dejó entrever, con el origen de una obra deficiente. No se aventuró a darlo como un hecho, pero él fue director del metro, conoció cómo se construyó la obra, toda la obra que tuvieron que hacer para reacondicionar el metro. Bueno, un fraude del que se hablaba, que en vez de comprar los trenes, los arrendaron a 20 años y creo que vamos a pagar algo así como 34 mil millones de pesos, y si se hubieran comprado los metros nos habrían costado, se calculaba en 2014, unos 25 mil millones. Entonces ahí hay un sobreprecio que le atribuyeron, por supuesto, a Marcelo Ebrard y a Mario Delgado, porque es el que se encargaba, él firmó los contratos y él se encargaba de hacer las erogaciones, ¿no? Desde entonces. Esa es la parte en la que tiene Marcelo Ebrard responsabilidad, y yo creo que no va a ser poca la responsabilidad de Marcelo. Se va a ver una investigación muy importante, porque él incluso se habló hacia 2015, las elecciones de 2015, la última vez que se le vio a Marcelo Ebrard fue unos 2-3 días antes de la elección, cuando ya estaba esta investigación por fraude o por deficiencias en la línea 12, 2-3 días antes de la elección, se desapareció, se hablaba que se había ido del país porque temía ser aprehendido, temía ser detenido por esta investigación, y bueno, Marcelo Ebrard regresó prácticamente a la campaña de López Obrador ya de alguna manera protegido, porque pues estaba en la campaña y ya le habían asignado, yo creo que le tocó Aguascalientes, le tocó el occidente a Marcelo Ebrard coordinar la campaña. No sé si Jalisco corresponde a la misma circunscripción de Aguascalientes, yo pienso que sí, o no. Sí, por supuesto, y Mario Delgado acaba de estar aquí también en Aguascalientes hace poco. Aquí se abren varias vertientes, Alex. Sí. Uno es el tema, la tragedia, el dolor, el sufrimiento. Hace unos minutos publicamos un video de una madre desesperada que buscaba a su hijo de 13 años, que 5 minutos antes de la tragedia le estaba hablando por el celular diciéndole que estaba a punto de llegar, y pues la señora llega a la estación del metro Olivos colapsada, angustiada porque no había quien le diera informes sobre el paradero de su hijo. Entonces, uno es la tragedia a la que se enfrenta en este momento México. Segundo, el problemón al que se enfrenta Claudia Sheinbaum, que es gobernadora o ya no jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tercero, el boquete económico, cuando no tienen suficientes recursos y le han estado recortando al mantenimiento del metro en general. Ya tuvimos en meses pasados la explosión de un transformador que dejó sin funcionamiento un gran tramo del metro, y que provocó que las personas llegaran tarde a su trabajo. Luego tenemos el problema... tienen un severo problema político el partido Moreno, en la figura de Marcelo Ebrard, aspirante a presidente a candidato a la presidencia de la República por Morena, y Mario Delgado, que se encuentra no en el ojo del huracán, se encuentra en el huracán con todos los problemas sobre la designación de los candidatos que no han gustado, que fue el que, según nos narras, Alex Lelo de la Rea, fue el que firmó los contratos de la línea 12 del metro, fue el que entregó los recursos, una investigación que hasta la fecha no se ha concluido, un presunto fraude, y que además todos los contratos fueron enclaustrados, encapsulados, reservados para que no podamos saber nada. Una bomba de tiempo para la administración de López Obrador, de Claudia Sheinbaum, para las aspiraciones de Marcelo Ebrard y para la figura de
Mario Delgado. Terrible lo que pasó. Sí, Rodolfo, y aquí digo, ya que mencionaste a Claudia, Marcelo da las responsabilidades porque desde el origen, ahorita estoy viendo uno de los últimos reportes, desde el origen de la obra, este fue de los tramos polémicos en que se tuvo que reacondicionar para que prevenir precisamente un accidente, y después hay reportes del diario El Universal de hace un año aproximadamente, un poco menos, octubre, septiembre de 2020, que indican que la gente se había denunciado, tomaron fotos, una de las columnas presentaba ya daños importantes, y bueno, precisamente es un poco lo que yo te decía, que de la hipótesis del exdirector del metro, que al presentar daños la columna y el metro que va pasando y empujando ligeramente fue lo que pudo haber desprendido esta ballena, ¿no? de la construcción. Y ahí, en ese sentido, si en octubre, septiembre hubo denuncias públicas, denuncias ciudadanas, estamos hablando que eventualmente podría haber alguna responsabilidad por negligencia de parte de la actual administración de Claudia Sheinbaum, no necesariamente de Claudia Sheinbaum, pero sí políticamente ella es responsable, ¿no? Ya se ha hablado, alguna vez la Suprema Corte emitió una sentencia de lo que se llama la cadena de mando, y entonces en la cadena de mando puede haber responsabilidad de los superiores, sobre todo en este tipo de casos. Esa sentencia, esa tesis, precisamente la trabajó el ministro presidente hoy de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Entonces tampoco podría decir ahí la administración de Claudia o de la 4T que esa tesis proviene de alguno de los ministros enemigos de la transformación. Es el ministro, yo creo que es el más cercano, bueno, tan cercano que lo quieren, que ya lo hicieron una ley para reelegirlo, ¿no? En el cargo de presidente. Ahí, en ese sentido, creo que Claudia Sheinbaum dar muchas explicaciones, y tiene una responsabilidad política porque es la jefa de gobierno, como te comentaba, en esa cadena de mando, Rodolfo. Lo dijiste muy bien, Alex, lo de la REA, lo dijiste muy bien. Y yo no había incluido a Claudia, pero ya le dieron en la línea de flotación a Morena. Marcelo Ebrard, por un lado, que es el aspirante, uno de los más fuertes aspirantes, por el otro está Claudia Sheinbaum, y lo que me estás diciendo del ministro amigo, compadre o muy cercano al morenismo, el ministro Arturo Saldívar, pues si existe esa tesis jurisprudencial que dice que el de arriba tiene responsabilidad por lo que hacen los de abajo, y Claudia, incluso si recuerdas, tomó mucho tiempo en designar al responsable de la administración del metro, y cuando llega la nueva administradora, de la cual no recuerdo en este momento su nombre, y hay una tragedia, la señora dice: yo apenas estoy entrando, a mí no me reclamen. O sea, una salida absurda. Y lo cierto es que han estado circulando las imágenes de esa ballena flechada que está, digamos, para que nos entiendan las personas que nos ven y nos escuchan, estaba panzona, estaba como colgada, hay columnas que están desplomadas, había fallas evidentes, ostensibles, y que no hicieron absolutamente nada. Este es un obús a la línea de flotación del barco de López Obrador o del morenismo. Terrible lo que sucedió. Por supuesto, por encima de todo esto está el dolor, el sufrimiento, la angustia y la tragedia de las personas, de los familiares, de los que se iban trasladando y de los familiares. Terrible lo que está pasando en México. Sí, terrible, sobre todo porque hay ciertos visos de que pudo ser un acto de negligencia. Eso es, digo, y estamos hablando ya del dato más actualizado: 23 personas fallecidas y 79 fueron hospitalizadas, ¿no? 79 personas lesionadas que llegaron al hospital. Entonces no es poca cosa, no es un accidente que solo causa daños materiales, pues es reparable, sí cuesta dinero, lo que quieras, pero es reparable.
pero un accidente como este que cobra la vida de 23 personas y además hay 79 personas heridas, sí es algo muy, muy grave y tiene que haber una investigación. El problema aquí que yo veo, Rodolfo, es que la investigación seguramente la llevará a cabo el gobierno de Claudia Sheinbaum, a lo mejor podría apoyar la Fiscalía General de la República, alguna otra instancia, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se me ocurre, pero cualquiera de esas instancias es parte de la Cuarta Transformación. Digo, el fiscal Alejandro Gertz Manero pues es una gente que fue propuesta por el presidente López Obrador y avalada por el Senado mayoritario de Morena, ¿no? Morena y sus aliados. No, yo no tendría tanta confianza en que se vaya a hacer una investigación seria. Bueno, también podría entrar, como ha entrado en otros casos, la Comisión de Derechos Humanos, la nacional o la local de aquí de la Ciudad de México, pero también son organismos capturados por la Cuarta Transformación. Entonces yo no sé si el gobierno tuviera esa sensibilidad política, lo dudo, de contratar a una empresa seria para hacer un dictamen pericial serio y que de verdad se asuma la responsabilidad y que se responsabilice a quienes tengan que responsabilizarse por esa eventual negligencia que sí por las opiniones de los que saben, como te decía el exdirector del metro, sí pudo haber hoy una negligencia porque se estaba separando a lo mejor micras de milímetros día a día esta trave hasta que finalmente se venció. Rodolfo, creo que eso es delicado y como tú dices, le pega en el centro de flotación a la Cuarta Transformación por esos dos personajes que son clave en la sucesión presidencial y también en el gobierno de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y porque también ocurre a un mes prácticamente de las elecciones. No sé si esto también vaya a modificar. Eso va a alterar mucho, Alex, eso va a alterar la decisión de los votantes, sin duda que es un hecho. Sí, digo, hay que recordar el atentado terrorista en Atocha, allá en España, debe haber sido como 2003. Y cambió todo. Cambió todo, a unos cuantos días de la elección que venía con fuerza todavía el Partido Popular, y a unos cuantos días de la elección esta tragedia le dio la vuelta y el Partido Socialista Obrero Español es el que ganó la mayoría de los asientos en el Parlamento y con ello pudieron poner a Rodríguez Zapatero como primer ministro del gobierno español, ¿no? Eso no sé qué tanto va a afectar, pero sin duda va a tener un impacto, no sé qué tanto a nivel nacional, pero aquí en la Ciudad de México sin duda será importante el descalabro para Morena. Y sobre todo puede ser más significativo porque se eligen acá alcaldes de 16 demarcaciones territoriales y en varias de estas alcaldías ha venido bajando la tendencia a favor de Morena y subiendo la tendencia a favor de este bloque PAN-PRI-PRD, y bueno, esto eventualmente podría darle la vuelta a varias alcaldías, a varios escaños en el Congreso de la Ciudad de México, y puede ser muy, muy duro para Claudia, porque si pierde la mayoría en el Congreso de la ciudad y no alcanza las 12, 13 alcaldías que está previendo ganar Morena, pues no va a tener fácil la segunda mitad de su mandato. Y lo mismo, el presidente López Obrador puede ver en riesgo la mayoría en el Congreso, la mayoría constitucional, que es la de 2/3 partes, que actualmente tiene en la Cámara de Diputados Morena. Esa ya está descartada en todos los escenarios electorales. Morena tiene actualmente como 340 diputados, más o menos, entre Morena y todos sus aliados, y prevén que en el mejor de los casos va a perder 60 diputados. Bueno, conservaría la mayoría relativa, la mayoría absoluta de 50+1, pero estaría perdiendo la mayoría constitucional, con lo que cualquier reforma constitucional a partir del 1 de septiembre sería imposible sin el voto de apoyo de por lo menos casi una tercera parte de los legisladores de oposición. Creo que este tema le va a pegar, como tú dices, Rodolfo, muy, muy duro a Morena y a estos dos suspirantes
a la presidencia en 2024. A lo mejor ya tendrá Morena y el presidente que empezar a buscar a alguien más, porque finalmente, aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum pudiera llegar a una resolución de que no fue un error humano, que no hubo negligencia, el costo político, la carga, la responsabilidad, yo creo que hoy en día, si sales a preguntarle a la gente, a los ciudadanos, la mayor parte seguramente estarán atribuyéndole a Claudia Sheinbaum esa responsabilidad política, que a lo mejor no se va a reflejar en un dictamen que llegue a los tribunales y que haya sancionados, pero sí la responsabilidad política yo creo que la gente ya se la atribuyó a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard y de pasada al presidente López Obrador, sobre todo porque pues parece que no va a tener la intención, como en otros casos, de llegar a fondo en esta investigación. Lo dices muy bien, Alex. Esa ya ni Dios Padre se las quita. Muchas gracias, Alex. Alex Lelo de la REA. Si surge más información y nos lo permites, nos mantenemos en comunicación en los próximos días. Estoy a tus órdenes, como siempre, Rodolfo, y muchas gracias por esta oportunidad de platicar con tu auditorio, a quien le mando un saludo muy afectuoso. Gracias.